Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Hoy meditaremos el Evangelio en el capítulo 6, versículos 52 al 59 y leemos. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me coma vivirá por mí. Ese es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en las sinagogas de Cafarnaúm. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio tan hermoso, meditamos que el Señor nos hablaba acerca de comer y beber su sangre. Dicen que los discípulos discutían entre sí, pues ellos no entendían cómo era capaz eso de que ellos iban a comer la carne de Jesús y a beber su sangre. Pero el Señor no se retractó, Él siguió insistiendo. Pareciera que el Señor nos está haciendo una invitación urgente a poder beber y comer su cuerpo y su sangre a través del sacramento de la Eucaristía, que nos lo dice en San Juan 3:53. Pues ahí nosotros reconocemos la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor, que es un dogma de fe que nos ha regalado el Señor. En Él reconocemos que en ese pedacito de pan está el cuerpo que fue entregado por nosotros y que en el vino está la sangre que fue derramada por nuestros pecados. Pero para poder aceptar esta invitación y poder ser parte de ella, necesitamos prepararnos. Si leemos en la primera lectura, nos habla de la conversión de Pablo, o sea, Saulo. Ahí nos narra cómo fue el encuentro de Pablo con el Señor resucitado. Ahí nos dice cómo él perdió la vista y quedó ciego por 3 días. Dice que no comió ni bebió nada. En la actualidad podemos nosotros ver que el tiempo que estamos viviendo en este momento, que se nos es imposible poder ir a comulgar, poder ir a alimentarnos del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor Jesús. Podemos tomarlo como un tiempo de reflexión, un tiempo de preparación, un tiempo en el cual el Señor nos ha estado mostrando realmente lo importante que es poder alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Sé que muchos de nosotros no nos esperábamos este momento en el cual nos íbamos a encontrar quizás como en una sequía espiritual, porque no hemos podido alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Mas sin embargo el Señor hoy en su palabra nos invita a prepararnos, pues ese momento llegará. Sé que muchos de nosotros recordamos quizás en el momento cuando por primera vez pudimos comulgar. Yo a los 20 años, el Señor me permitió hacer mi primera comunión. Y yo estaba muy feliz porque yo le decía al Señor que por fin iba a poder comer de Él, por fin Él podía estar dentro de mí a través de su cuerpo y de su sangre. Y me decía la hermana que me daba las clases de comunión, que antes de eso tenía que pasar yo, iba a dar otro paso, que era el poder confesarme. A eso le llamamos el sacramento de la reconciliación, porque es necesario que nosotros podamos asistir a ese banquete preparados, donde nuestro corazón esté limpio, porque nuestro huésped será Jesús. Y Él merece el mejor lugar, Él merece un lugar donde pueda Él sentirse cómodo, pero para eso primero tenemos que, Pablo nos invita a hacer un examen de conciencia, de reflexionar cuáles son las cosas que quizás nos impiden poder acercarnos a la mesa y poder comer junto con el Señor.
En esta actualidad, eh, porque no podemos asistir a misa, hacemos una comunión espiritual. Dicen que esa oración es como expresarle al Señor nuestra necesidad y nuestro deseo de poder recibirlo a Él sacramentalmente. Es como una preparación, pues su culmen es poder llegar a recibirlo a Él en la misa, en la Santa Misa. Hoy quiero compartir con ustedes un, un pequeño texto que el Señor me permitió encontrar de San Juan María, el cura de Ars. Nos dice: una comunión espiritual actúa en el alma como un soplo de viento en una brasa que está a punto de extinguirse. Cada vez que sientas que tu amor por Dios se está enfriando, rápidamente haz una comunión espiritual. Si se dan cuenta, el Señor está con nosotros, Él está caminando con nosotros en este proceso donde no podemos ir a alimentarnos de Él. Si Él insistía tanto a sus discípulos, es porque Él sabe que es necesario que nos alimentemos de Él, pues en Él, a la hora de que nosotros podamos comulgar, hacemos una intimidad con el Señor, nos unimos más a Él y Él está en nosotros. Hoy yo los invito a que anhelemos con todo nuestro corazón el poder, el que el Señor nos permita nuevamente poder alimentarnos de Él sacramentalmente. Y sé que muchos ahora lo valoraremos más porque nos hemos dado cuenta lo que se siente el no poder alimentarnos de Él, pues es necesario. Pues en Él vivimos. Su palabra dice que el maná que comieron nuestros padres, nuestros antepasados padres, a pesar de que ellos comieron, ellos murieron. Pero este pan que ha bajado del cielo, que es Jesús, nosotros comemos de Él, nos regala la vida eterna. Ánimo, mis amados hermanos, y que el Señor nos vuelva a dar ese privilegio de poder alimentarnos de Él. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor los bendiga.